Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a dar inicio a la meditación de la palabra en esta mañana. Hemos cantado al Señor con el corazón, con la voluntad, con la mente, con el entendimiento. Y ahora vamos a estudiar su palabra en esta mañana. Hermanos, hemos oído el canto a melodía, oigo la voz del buen pastor. Y en esta mañana vamos a meditar en ese título que tenemos en pantalla. La mies es mucha. La mies es mucha. Y está basado en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Recordemos, la mies es mucha. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Note bien, dice el texto, enseñando en la sinagoga de ellos. Luego dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos cantado, oigo la voz del buen pastor. Y hemos entonado este canto donde nos enseña quién ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del evangelio a predicar. Triste, desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Ven, dice Cristo a la mies, traed ovejas al redil. Ahí está la exhortación para nosotros
Jesús nos da el ejemplo como un buen pastor que estaba interesado en enseñar, en predicar el evangelio del reino. Estaba interesado primeramente en lo espiritual. Note bien. Porque ahí dice que enseñaba Jesús y él recorría todas las ciudades para enseñar, para predicar el evangelio del reino. Luego se preocupó, note usted, por la condición física del ser humano. Y dice que iba sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Pero Jesús alzó sus ojos y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Hermanos, cuando nosotros tenemos el mismo espíritu, el mismo pensamiento, la misma mente de Jesús, vamos a tener compasión del ser humano, de aquella persona que todavía no le hemos enseñado y no le hemos predicado el evangelio del reino. La pregunta es, ¿tiene usted, tenemos nosotros compasión de aquellas personas que no le hemos enseñado y predicado el evangelio del reino? Dice Jesús que estas personas estaban desamparadas. En otras palabras, estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así están las personas que todavía no han venido a Cristo. Están desamparadas, están dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿a quién le habla Jesús? Dice el texto que él dijo a sus discípulos. ¿Y qué somos nosotros? No somos discípulos, somos discípulos de él. Y también Jesús nos dice, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros poco. ¿Oyó eso? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, esta mies es del Señor. Esta iglesia es de Cristo. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Y Él quiere que usted y yo tengamos compasión y enseñemos a la gente y prediquemos a la gente el evangelio del reino de Dios. Que lo hagamos. Aquí Jesús habla que Él estaba sanando toda enfermedad. Pero hay una enfermedad muy grande en el ser humano que se llama pecado. El ser humano que todavía no es cristiano y aquel que es cristiano y se salió de las filas del evangelio del reino de Dios.
tienen esta enfermedad terrible que se llama pecado. Y están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y nosotros debemos de hacer algo para que la gente se salve. Jesús tenía una preocupación muy arraigada por el bienestar de las personas. En otros pasajes se nos dice que a él le preocupaba el bienestar físico de ellos. Y veamos Mateo capítulo 15, el versículo 30 al 32, nos dice, y se les acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y dicen que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Pero note usted acá que aquí le traen al Señor Jesús a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos, a muchos enfermos, y los ponían a los pies de Cristo. Ahora vamos viendo el capítulo 20, el versículo 34, y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermanos, hermanas, amigos, aquellos que todavía no son cristianos, Jesús quiere darles la vista espiritual. Jesús quiere abrir los ojos de su entendimiento para que ustedes le obedezcan y luego le sigan. Eso es lo que quiere Jesús. Mucha gente anda, fíjese bien, desamparada. Sin embargo, en este punto, su preocupación fue por el progreso espiritual de ellos. Dice ahí Mateo 9:13, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, de nada nos sirve que oremos. De nada nos sirve que hablemos y que digamos que vamos a predicar, que vamos a ir a enseñar, si no lo hacemos. Si no lo hacemos.
Evidentemente podemos ver que no hay compasión en nuestro corazón por la gente. No hay misericordia. No hay dolor en el corazón por la gente que está sin Dios, que está sin esperanza en este mundo. Y que si se mueren, pues no va a ser favorable esa muerte. Porque están separados de Dios. Y porque son pecadores. Y Jesús, teniendo misericordia, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero Él los llama mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio de Él. No hay otra manera en que lo pueda llamar. Segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere Cristo que usted alcance la gloria de Él. Y Él lo llama por el Evangelio para que usted alcance la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que Jesús se acercó a sus discípulos y los llamó y los envió a ellos de dos en dos a predicar, a enseñar el evangelio del reino. Jesús, fíjese ahí, nos dice que él vio algo en la gente. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Jesús vio a la gente sin orientación espiritual. ¿Cómo están los que están en pecado? Sin orientación espiritual. Estas personas que están aquí jóvenes y los que no son jóvenes y están fuera de la iglesia, Jesús ve en ustedes que ustedes están sin orientación espiritual. Probablemente usted está estudiando y cuando usted va a estudiar, pues ahí se le está orientando para una educación secular. Pero cuando usted viene aquí a la iglesia, usted, tanto nosotros, los que somos cristianos, y cuando usted viene aquí a la iglesia, usted viene a recibir una orientación espiritual. Eso viene a recibir. No se vaya sin esa orientación, por favor. Medite. Medite porque Jesús vio a la gente sin orientación espiritual. Jesús vio las masas de gente con falta de entendimiento espiritual y sin orientación. Cuando usted va por las calles, cuando usted va a un centro de salud, a un hospital, a un colegio, al trabajo, al mercado, a la tienda, donde usted vaya,
vea usted con los ojos de Cristo. Veamos con los ojos del Señor a la gente y veamos que la gente está sin entendimiento espiritual y sin orientación espiritual, porque la gente anda perdida, la gente anda confundida. La juventud a veces no sabe ni lo que quiere. Y a veces no solamente la juventud, a veces las personas ya de edad, no tan avanzada, pero tampoco saben lo que quieren. Y usted debería de entender que Jesús quiere orientarle en su vida espiritual. Jesús describió a estas personas como ovejas que no tienen pastor. Usted ahorita es una oveja que no tiene pastor. Y note esta expresión, ovejas que no tienen pastor, aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 27, verso 17, que salgan y entren delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, la congregación del Señor tiene un pastor y está recibiendo orientación de él. Y aquí este pueblo dice que al salir a entrar, a fin que la congregación del Señor, dice, no sea como ovejas que no tienen pastor. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17. Y él respondió, di a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, y que cada uno vuelva a su casa en paz. Vean, la gente en nuestros días, como estas gentes, no tienen al Señor. Y lamentablemente no tienen la paz que Cristo ofrece. Recuerdan que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Y vean, Jesús quiere que usted tenga paz espiritual y tenga paz con Dios. Allí Ezequiel 34, verso 5 dice, y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Vea, cuando usted y yo nos salimos de este redil, nos salimos de este rebaño, allá anda un león rugiente. Allá en primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8, si no he de equivocarme, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando usted viene y se sale de la iglesia, el diablo lo va a devorar, lo va a consumir. ¿Sí? Y cuando usted no está en la iglesia, cuando usted no es cristiano, entonces usted está bajo la potestad del diablo. ¿Recuerdan Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Se da cuenta que la orientación espiritual en esta mañana para usted que no es cristiano y usted que está fuera de la iglesia es que usted no tiene a Dios como padre, sino al diablo, a Satanás? Vea Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y todo por causa del pecado. Y además de esto, usted está bajo el dominio, la potestad de las tinieblas. Vea Colosenses 1:13. Nosotros que somos cristianos, dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo la potestad, bajo la autoridad de Satanás, de las tinieblas. Así está usted, sin orientación espiritual, sin padre. Y si tiene un padre que se llama Satanás, no le da nada saber que tiene a ese padre, al diablo, como padre. No le da escalofrío. No le preocupa saber que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y todos aquellos que le obedecen están bajo su potestad, bajo su dominio. Ahí vamos, ahí van incluidos todos aquellos que no son cristianos y que en un momento obedecieron a Cristo y se salieron del rebaño. ¿No le preocupa eso? Y también en el Nuevo Testamento estamos viendo Mateo 9:36 y Marcos 6:34 nos habla que los pastores y las ovejas fueron usados con frecuencia en las analogías del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos el Salmo 23, donde nos habla que el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, entendamos que Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué triste que usted tenga esta condición. Jesús fue el buen pastor. Juan 10, capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor
Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Oyó eso? Y 1 Pedro 2, versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Cómo andábamos nosotros? Andábamos descarriados. Y mire, y 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces Jesús ve a la gente sin orientación y él, como el buen pastor, tiene compasión de la gente y le dice a sus discípulos, vayan y enseñen, vayan y prediquen el evangelio del reino y orienten a la gente cómo está su situación espiritual. Ahora no hay. Si usted ahora muere, ahora no hay, como dicen, justificación delante de Dios. Y va a decir usted, yo no sabía que tenía al diablo como padre. Yo no sabía que mi situación espiritual era que estaba bajo la potestad de las tinieblas. Yo no sabía que me iba a ir al infierno, Señor. Ayúdame, perdóname. Yo no sabía. No, no va a haber justificación. Mientras ahorita tiene vida, hay esperanza. Entonces, sin embargo, Jesús habla de los pastores asalariados, de los asalariados del día, y estos son los fariseos, los escribas, los rabinos, que habían abandonado el rebaño, dejando que se valiera el rebaño por sí mismo. Y Juan 10:12 al 13 dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Pero aquí el contexto se está refiriendo a los fariseos, a los escribas y a los rabinos. Pero preguntémonos nosotros, preguntémonos estas verdades que la Biblia nos enseña. Jesús vio que la mies estaba madura y que los obreros eran pocos. ¿Qué mira usted? ¿Qué miro yo? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjese que Jesús fija la atención de los discípulos en el agudo contraste entre el gran número de personas que constituyen la mies y la escasez de los obreros
que deben de tratar de recogerlas. Aquí nosotros somos pocos en virtud de los que están allá afuera, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Amén. Y estos pocos, pregunto, ¿son obreros o no son obreros del Señor? ¿Es Cristo el que les ha mandado ir a hacer discípulos a las naciones, bautizarles en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Jesús ve la escasez de obreros. Y si usted ve la escasez de obreros, usted también va a ir y a hacer la voluntad del Señor. Por esta razón, que exhorta a sus discípulos a que oren a Dios, que es el Señor, que es el propietario y supremo gobernador de la mies, que envíen obreros a su mies. Usted ora para que Dios envíe obreros a la mies. Me va a decir, sí, hermano, yo oro. Pero usted está buscando esos obreros. O usted dice, yo oro, pero no hago nada. Mi pregunta es, ¿vamos a orar y no vamos a hacer nada? Yo creo, hermano, y estoy convencido de que la fe sin obras es muerta. Y que donde no hay amor, no hay trabajo. Y aunque usted mire la escasez, y aunque usted vea esas sillas vacías y estas otras aquí, no le interesa que no vengan más obreros a la mies. A veces somos egoístas. En una visita, perdón, a Samaria, le dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Abra los ojos, no los cierre. Abra sus ojos y mire usted allá afuera que ya están los campos blancos para la siega. Juan 4:35. No dijo simplemente orar por los perdidos, pese a que es algo bueno que lo hagamos, porque la Biblia nos dice que debemos de orar allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, nos dice la Biblia, os exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Es bueno que oremos, pero no basta con orar solamente. ¿Qué estamos haciendo? En cambio dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En tiempos de Jesús,
El señor de la mies era el hombre que contrataba a los obreros y los enviaba al campo. Y también era responsable del pago de su salario. Y ahora Jesús es el señor de la mies, es el que nos ha contratado para que seamos sus obreros, nos envía al campo y nos va a dar el pago que merecemos. Segunda de Corintios 5:10. Dice que vamos a recibir según lo que estamos haciendo. Ahora, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Nos va a dar el salario, hermano. Entonces no piense usted que no le va a dar Jesús lo que merece. Se lo va a dar, hermano. Hermanita, se lo va a dar. Y usted que no es cristiano también le va a dar su salario, lo que usted merece. En la parábola de Jesús, era él el propietario de la tierra que contrataba a los jornaleros, los enviaba a trabajar en su viña y les pagaba al final del día. Usted puede leer ahí Mateo 20 del 1 al 16. Y en este contexto, a Dios o a Jesús se le presenta como el Señor de la mies y el campo es el mundo. Los jornaleros son los que proclamaría que las buenas nuevas trayendo almas ¿a dónde? Al reino. Y las imágenes de la cosecha se utilizan en otro lugar para el juicio final. Usted puede leer Mateo 3:12, Mateo 13:24 al 30, anótelo. 13 del 36 al 43 y se va a dar cuenta que todo esto se utiliza para el juicio final. Después de mencionar la escasez de trabajadores, Jesús seleccionó a algunos de sus discípulos para enviarlos al campo de cosecha. Lucas 10 del 1 al 3, Jesús envía a 72 discípulos. Después Jesús elige a 72 discípulos y los envió en grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares, porque donde él iba a pasar. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Hermanos, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Yo por eso le decía a la hermana que hablara con su inquilina para predicarle el evangelio del reino, orientarle, enseñarle, porque son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda la gente. Conclusión. Amados hermanos, recordemos que la mies es mucha,
Recordemos que hay mucha gente desorientada espiritualmente. Recordemos que la mies está madura, los obreros son pocos, pidamos a Dios obreros y nosotros mostremos amor al mundo para que ellos se salven, hermanos. Para que ellos se salven. Yo les invito a que podamos hacer esto. Y ese es el reto que el Señor les da en esta mañana. Y que Dios los bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a comprender que hay mucha gente que está perdida espiritualmente. Que Dios bendiga tu palabra.